La información de los territorios indígenas está en Caticunci. Esto es Voces y Territorios a través de Caticunci, la voz de los territorios. Saludamos a nuestro invitado, Rodrigo Castillo, él es coordinador técnico de la IAMPE, justamente para conversar sobre esos, la revisión y ajustes que necesitan los indicadores étnicos que están allí contenidos en el plan de implementación del acuerdo de paz. Don Rodrigo Castillo, buenos días, bienvenido a Caticunci, la voz de los territorios, ¿cómo se encuentra? Juan Ricardo, buenos días, muy bien, gracias a Dios. Espero también ustedes se encuentren bien y esta amable audiencia que sigue este medio de información. Muchas gracias por estos minutos que nos comparte usted para entender un poco. Y quisiera arrancar por allí. ¿Por qué es necesario justamente esta revisión que nos llevará a ajustes de los indicadores étnicos que están contenidos en el plan de implementación del acuerdo de paz? Inicio por contar que el plan de implementación del acuerdo final de paz definió que los indicadores contenidos en el mismo deberían ser revisados cada año. La primera nota es que aproximadamente 8 años de la firma del acuerdo final de paz y a 7 años el plan marco de implementación, pues estos indicadores no habían sido revisados ni ajustados. Entonces nos encontramos en esa fase de revisión y ajuste de los indicadores del plan marco de implementación, pero para nosotros desde la instancia especial de alto nivel con pueblos étnicos es muy importante la revisión y los ajustes a los 100 indicadores étnicos contenidos en el plan marco de implementación. Don Rodrigo, estos indicadores antes de esa revisión o digamos en el cierre más reciente, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están? ¿Qué resultados están presentando? Y se lo pregunto porque en algunas ocasiones se ven porcentajes altos, pero en realidad en territorio, en cuanto a los beneficios que traerían la implementación de estos acuerdos o del acuerdo de paz mejor, no se ve tanto el resultado. ¿Cómo ven ustedes los indicadores en tal sentido? Juan Ricardo, los indicadores del plan marco de implementación, en particular los indicadores étnicos, son los más rezagados en su implementación. A portas de 8 años de la firma del acuerdo final de paz, solamente se logra reportar un 36% de avance total de los indicadores. Y es que el aplicativo en sí, que es el que reporta la información de avance de la implementación del acuerdo final de paz y el capítulo étnico del acuerdo final de paz, tiene algunas dificultades porque información, cuando la logramos contratar no coincide con la información que encontramos en los territorios cuando hacemos el ejercicio de verificación y seguimiento a la implementación del capítulo étnico del acuerdo final de paz. Don Rodrigo, y precisamente pues teniendo en cuenta eso, ¿qué propuestas específicas pues ha presentado la IAMPE en el marco de esos espacios que han tenido con las instituciones gubernamentales precisamente para superar esas brechas o esas dificultades? Bueno, una de las cosas que venimos impulsando tiene que ver con que el pasado año, en noviembre exactamente, se logró suscribir un documento denominado Pacto por la implementación del capítulo étnico del acuerdo final de paz. Entonces, lo primero es pedir a las instituciones que tienen esa responsabilidad y que suscribieron ese pacto que den celeridad al cumplimiento de lo allí pactado. Lo segundo, con respecto a los indicadores, tenemos varias propuestas. Una primera, creemos que es importante ajustar algunas fórmulas para garantizar la medición de los indicadores. Por otro lado, estamos proponiendo ajustes significativos a gran parte de algunos indicadores. En esta primera fase estamos en la revisión y ajuste de el punto 1, reforma rural integral, como la columna vertebral del acuerdo final de paz, y hemos encontrado allí algunas novedades bastante importantes. Ese porcentaje que yo les planteo o les indico, el 36%, es en la generalidad de los 100 indicadores étnicos, pero cuando nos vamos punto a punto del acuerdo final de paz, su implementación es mínima. Si bien es cierto, el punto 1 es uno de los de mayor avance en la implementación, no alcanza un 12% en su implementación respecto a lo que tiene que ver con el saneamiento de tierra, la adjudicación, la titulación colectiva y la ampliación de territorios indígenas, en este caso particular, y el tema de la constitución y titulación colectiva para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Por ello,
Estamos planteando una revisión minuciosa de cada uno de los indicadores, poder ajustar sus fórmulas, sus metas trazadoras y algunos de esos indicadores que, digamos, su tiempo de implementación ya se ha cumplido sin que se haya logrado alcanzar el 100% de las metas, también ampliar el tiempo de los mismos. Ya usted lo mencionaba, Rodrigo, el tema de tierras. El punto 1, creo que también lo mencionaba su merced, es quizá el punto más importante, el punto que tiene que ver incluso con nuestra historia como país, de las luchas más importantes que se han dado en torno al acceso a la tierra, a la inequidad justamente en el acceso a la tierra y por supuesto la importancia para los pueblos étnicos a nivel general. Pero también es el punto más atrasado, ¿le entendí? Así es, por supuesto, es uno de los puntos del acuerdo con mayor rezago en su implementación. Para el caso de los pueblos étnicos, el punto 1 no supera el 12% en su implementación. Y un punto que tiene que ver también con la tierra, soluciona el problema de las drogas, sustitución de cultivos y desarrollo sostenible. Entiendo que también están en esa fase de puntos que están quedados, por decirlo claramente. Claro, digamos que el punto 1 es el reflejo del resto de los puntos del acuerdo final de paz. Si nos vamos al punto 2, que tiene que ver en materia de participación política y algunos mecanismos propios, ejemplo, el punto que tiene que ver con la participación de las comunidades al interior de cada una de las instancias creadas en el marco del acuerdo final de paz, tiene un rezago bastante importante. En materia de mecanismos propios de seguridad colectiva en los territorios, el caso, por ejemplo, del indicador AE9, que tiene que ver con el fortalecimiento de esos mecanismos propios de seguridad colectiva, tanto como indígenas, u otros mecanismos que los pueblos definan. Justo apenas este año se logró mucha técnica, significa que no se ha comenzado ni siquiera a implementar parte de este indicador que es muy importante para garantizar seguridad en los territorios. Permítame, Rodrigo, entender un poco entonces, con este panorama tan complejo, ¿cuáles son esas medidas y cómo podría desde la IAMPE justamente, no quisiera decir poner presión, pero levantar la mano, digamos, cómo se podría desde la IAMPE esta acción ponerle acelerador para la implementación del acuerdo de paz, específicamente los puntos donde están insertos los pueblos étnicos? Y se lo pregunto porque así arrancaba usted esta conversación, después de 8 años el panorama es bastante complejo. ¿Dónde poner este acelerador? ¿Cuáles son las entidades que tienen que escuchar? ¿Cuáles son esas acciones que deberían sacarse adelante? Mira, hay unas entidades que tienen una responsabilidad muy importante, los acuerdos de paz. Ejemplo, la Agencia Nacional de Tierra tiene que ver con gran parte de los indicadores del Plan Marco de Implementación. Creo que esta debe avanzar de manera acelerada a atender las demandas de los pueblos étnicos en el marco del capítulo étnico y los indicadores ya referenciados. Caso seguido está la Agencia de Renovación del Territorio, que si bien es cierto, esta agencia tiene un objeto muy importante y es que busca estrechar las brechas de desigualdad e inequidad existente entre el campo y la ciudad y poder llegar a esos territorios apartados, alejados, donde mayoritariamente habitamos los pueblos y comunidades étnicas. El Ministerio del Interior, por supuesto, tiene unos indicadores muy importantes. Te relacionaba el indicador AE9, que tiene que ver con garantías de seguridad colectiva para los pueblos y comunidades étnicas, justo en el marco de esta coyuntura tan compleja que se vive en los territorios. Otra es de las entidades, en este caso, la nueva unidad de implementación del acuerdo final de paz, digamos que se crea como la unidad que articula, ¿sí?, a las entidades responsables de la implementación del capítulo étnico y el plan marco de implementación en su conjunto. La Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, si bien es cierto, hay unos acuerdos colectivos suscritos por los pueblos étnicos, por las comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, que buscaban también obtener esa posibilidad de concertadamente avanzar en esta iniciativa. Tiene un nivel de rezago bastante significativo, y eso por mencionarte solo algunas de las entidades que tienen competencias muy puntuales. Ejemplo, la Unidad para las Víctimas tiene 9 indicadores étnicos en el capítulo, en el plan marco de implementación, y tiene que ver con
los PIRs, los planes de retornos y reubicaciones para comunidades étnicas. También hay un rezago significativo y creemos que estas entidades deben aceleradamente avanzar en un plan de choque para acelerar la implementación del capítulo étnico, pero además también garantizar el derecho que les asiste a los pueblos y comunidades étnicas. De hecho, algunos derechos conquistados a partir de el acuerdo final de paz. Rodrigo, ya cuando se entregue, me imagino que una especie de documento, un resumen a la CECIBI, a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo de Paz, ¿qué se espera? ¿Qué debería suceder? Bueno, nosotros desde la instancia vamos a estar sacando algunos informes trimestrales. Al final del año esperamos sacar un informe general. De hecho, acabamos de sacar nuestro tercer informe que da cuenta del nivel de avance, pero el rezago significativo de la implementación del capítulo étnico. Nosotros esperamos que la CECIBI en su conjunto atienda de manera particular y diferenciada los compromisos adquiridos con los pueblos étnicos en el marco del acuerdo final de paz y concertados, obviamente, e incorporados al plan marco de implementación. Creo que es importante y es urgente avanzar en un plan de choque, un plan acelerado, dando prioridad por encima de las prioridades al capítulo étnico del acuerdo final de paz, dado que este es el más rezagado en la generalidad del acuerdo final. Bueno, Rodrigo Castillo, coordinador técnico de la IAMPE. Rodrigo, gracias por estar con nosotros y tenga usted en cuenta, por favor, este medio de comunicación, Caticunsi, la voz de los territorios, para hacer difusión de esos informes que son tan importantes para levantar la voz del cumplimiento, frente al cumplimiento del acuerdo de paz, específicamente de los puntos que tienen que ver con los pueblos indígenas. Rodrigo, gracias. Muchas gracias a ustedes, Juan Ricardo, Joana, muy amable. Buen día, Rodrigo Castillo, coordinador técnico de la IAMPE. En esta conversación, Joana, sobre la necesidad de revisar, de ajustar los indicadores étnicos, todo esto para de algún modo promover o empujar o presionar la implementación del acuerdo de paz desde la instancia especial de alto nivel de los pueblos étnicos de Colombia, IAMPE. Esto es Caticunsi, la voz de los territorios. Encuentros de saberes, espacios de opinión e información actualizada sobre los derechos territoriales de los pueblos indígenas están en Caticunsi.